Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a ir iniciando. Me presento con ustedes. Muy buenos días tengan todos ustedes. De antemano les ofrezco una disculpa y ya ven que los sábados a veces hay un poquito de tráfico, pero bueno, ya estamos por aquí. Me presento con ustedes. Soy el licenciado en enfermería, soy Luis Alberto García Salazar y vamos a trabajar con ustedes el día de hoy la materia de anatomía y fisiología. Esta es una materia que es pilar fundamental para su carrera de a partir de ahora en adelante. Antes que nada, pues les quiero dar a nombre de la Dirección y de la Coordinación de Psicopedagogía y Salud la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a su escuela y a su carrera de enfermería. Y pues qué bueno que tomaron una decisión de estudiar una carrera relacionada al área de la salud, pues ya ven que tiene un papel muy importante en nuestra sociedad y no se diga enfermería. Entonces, pues vamos a iniciar de la mejor forma, con todo el ánimo, con toda la actitud positiva por tratar de tener un cuatrimestre lo más entretenido y lo más productivo posiblemente hablando. Sabemos que las circunstancias de la pandemia pues no nos han permitido retomar las actividades como uno quisiera. Sin embargo, pues esto no debe de ser impedimento para que nosotros continuemos con nuestro conocimiento y con nuestro aprendizaje. Entonces, pues yo voy a estar con ustedes, como les comento, en esta materia de 7 a 9 de la mañana y pues todas las dudas que vayan surgiendo, pues con todo gusto las podemos ir aclarando. Como les comentaba, la materia de anatomía y fisiología, pues es una materia que es pilar fundamentalísimo para cada uno de ustedes, porque todo lo que ustedes vayan a ver en las demás materias, en los diferentes cuatrimestres, anatomía y fisiología va a ser una materia que les va a dar la pauta para que puedan entender o comprender la razón de muchos procesos o procedimientos que vayan a tener con sus pacientes. Y bueno, por ahí se discutía justo cuando se estuvieron elaborando el grupo de WhatsApp de la materia, una pregunta con una imagen de la sandía, ¿sí se acuerdan? Sí. Y empezábamos a debatir muchas cuestiones que pues a lo mejor nos llamaban la atención, ¿no? Porque si una sandía, siendo sandía, es cuadrada, ¿por qué su anatomía era de esa forma? Si estructuralmente estaba de hecho de lo mismo, ¿no? Y bueno, pues finalmente pues tiene el mismo proceso, tiene la misma función. El problema que es únicamente cuadrado, esa es la única diferencia que nosotros le encontramos a esta situación. Sin embargo, pues en anatomía y fisiología vamos a ver que los procesos y los fenómenos que nosotros vamos a encontrar en cada uno de nuestros órganos, en cada uno de nuestros tejidos, es completamente independiente. Yo les mencionaba, por ejemplo, en otras materias a sus compañeros, podemos tener ahora niños, pero que ya no son niños, ahora son niños de 12, 13 años, pero tienen una constitución física mucho mayor a la aparente, ¿no? O tenemos chicas de 14, 13 años que tienen una apariencia mucho mayor y siguen siendo estructuralmente seres humanos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que evidentemente el crecimiento, el desarrollo, las cualidades y características que van empezando a desarrollar son completamente diferentes. Y bueno, pues en anatomía y fisiología, pues eso es lo que nosotros vamos a contemplar para que cada uno de ustedes pues tenga una perspectiva general de lo que nosotros vamos a abordar a lo largo de este cuatrimestre. Como les comentaba, sabemos que son temas que son muy amplios, son muy completos y tenemos poco tiempo, de hecho son 2 meses. Les voy a aclarar de una vez esta situación por si no lo habían de alguna manera retomado o no se les había informado. Lo que es la modalidad ejecutiva se va a cursar en
2 módulos. En este primer módulo ustedes van a llevar la mitad de las materias que corresponden al primer cuatrimestre y en el segundo módulo, que estaríamos empezando en noviembre, estarían ustedes llevando lo que es las otras 2 o 3 materias que les quedan por cursar del primer cuatrimestre. Entonces, como se dan cuenta, pues es un ritmo de trabajo un poquito más rápido, por lo cual sí voy a necesitar que ustedes pongan toda su disposición para el aprendizaje, porque esto es, como les repito, es la parte más importante de la carrera. Yo así como les digo que puede ser importante fundamentos, modelos, desde mi punto de vista profesional, pues yo les digo que anatomía y fisiología es lo más básico, porque a partir de aquí en adelante, si ustedes van a poner una sonda, una inyección, van a tomar signos vitales, todo esto lo tienen que entender desde aquí. Entonces, pues yo les agradezco su oportunidad que ustedes tienen de estar con nosotros y vamos a realizar algunas puntualizaciones importantes para nuestro tema o nuestros temas que vamos a estar desarrollando. Previamente, pues la puntualidad y la asistencia. Aquí sí es importante que nosotros, si tenemos alguna situación en relación con el tiempo, a lo mejor que la computadora no sirve, que a lo mejor el micrófono está fallando, que se fue la señal de internet, pues ya tenemos nosotros el grupo de WhatsApp, donde con toda confianza ustedes nos pueden mandar un mensaje para poder tenerlos en consideración. Evidentemente estamos abiertos a la comprensión, no estamos cerrados, no nos estamos ahora sí que obligando, vaya, que estén puntual y presencialmente. Aquí sabemos de antemano las dificultades técnicas que implican las clases presenciales. Entonces, pues sí, es importante que ustedes nos den aviso para considerarlo. La participación activa, que eso va a ser bien importante. Ustedes son un grupo bastante numeroso, eso me da gusto porque tenemos ahora sí que muchas personalidades para poder nosotros participar, hacer un poco más amena la clase. Ajá. El encendido de cámara, que para mí es fundamental, puesto que a nosotros como docentes también se nos pide la evidencia, ajá, de lo que nosotros estamos elaborando como docentes y también que ustedes estén asistiendo a sus clases. Eso es realmente el objetivo de la cámara. Si ustedes llegaran a tener alguna situación en personal, que a lo mejor porque están en un trabajo, porque están a lo mejor en el transporte público, por cualquier circunstancia, pues también estamos abiertos a que nos comenten oportunamente el motivo por el cual no aperturan su cámara. Para mí en lo personal, como les comento, es comprensible, es entendible y no tendría mayor inconveniente en la situación, ¿no? Y bueno, pues como sabemos, también está el hecho de que tengamos un respeto mutuo entre cada uno de nosotros como docentes y también como alumnos. Sabemos que algunas respuestas pueden ser muy lógicas, sabemos que algunas cuestiones pueden ser muy evidentes. Sin embargo, pues también aquí yo les solicito el respeto para cada uno de ustedes y sobre todo para tratar de tener un ambiente armónico y notificar, como les comentaba, pues situaciones que tengan ahí pendientes o justificantes también, que les pedimos de la manera más atenta nos las hagan llegar en cuanto ustedes lo tengan en su poder, ya que muchas veces nos quieren justificar faltas de 15 días, 20 días y pues ya no tiene validez. Entonces, sobre todo para que no tengan ninguna repercusión en sus demás cuestiones de evaluación. Y al respecto de evaluación, pues ¿cómo nos vamos a evaluar? Bueno, pues aquí tenemos un sistema de evaluación, el cual está diseñado precisamente para tratar de compensar esa necesidad del tiempo que nos apremia. Realmente el examen va a tener un puntaje de 70%. ¿Por qué? Porque la mayor parte del contenido temático de lo que vamos a nosotros a trabajar es teórico, perdón, es teórico. Entonces, en este sentido, pues aquí sí lo que es implícito en esta evaluación es lo sabe o no lo sabe. Tenemos esas dos opciones. Entonces, realmente sí es importante que ustedes realmente le echen muchas ganas, que se me pongan a estudiar, que se me pongan a leer, porque son temas, como les comento, que vamos a ir viendo de manera rápida, vamos a estar trabajando con ellos. Ajá. Y bueno, pues el otro 30% de manera complementaria en su evaluación, trabajos, investigaciones, exposiciones, participaciones, etcétera, etcétera. Todo esto ya es como que el sustento de la evaluación que nosotros vamos a tener de manera continua.
No sé si hasta aquí tengan alguna duda con esta evaluación, con estos criterios que estamos estableciendo para la evaluación. No, yo no. Todos vamos bien. Ninguna. Perfecto. No, ninguna duda. Muy bien. Ok. Bueno, como les comento, pues no todo es tan malo en esta vida, no todo es tan malo. Evidentemente no soy tampoco un ogro. No me pongo en el hecho de que, ay, no, pues porque no puso la pregunta bien, pues no le voy a dar oportunidad. No sabemos de antemano las presiones que tienen ustedes como estudiantes y más en una situación sabatina donde tenemos que estar al 1000, no al 100, al 1000%. Por ahí se me puede salir un punto extra, participaciones, quienes yo vea, pues obviamente esa iniciativa, por ahí puede haber, como dicen, el buen fin en cuanto a sus calificaciones, aunque aquí en el gobierno federal lo hace en noviembre, pues yo lo hago desde antes. Entonces, pues vamos a tratar de echarle ganas en ese sentido, motivarlos, que ustedes estén contentos, estén alegres y que no se me duerman, esa es la idea. Porque sabemos que estando en casa, pues con un cafecito, por ahí veía a alguien ya está tomándose su cafecito, pues qué padre, ¿no? Porque nosotros aquí, desde tempranito dando. Y bueno, pues vamos a empezar nuestra clase. Ya lo importante de esto es que ustedes ya tienen una idea más o menos un poquito clara de lo que vamos a hablar. Y bueno, pues nuestra materia se llama anatomía y fisiología. Estas dos áreas que son ramas importantes de la medicina nos van a permitir conocer a grandes rasgos cada una de las características que conforman al ser humano. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues a la definición que ustedes ven en su pantalla, a la estructura, es decir, la forma, el tamaño, las características que conforman cada una de sus partes corporales, tanto de manera externa como de manera interna. Eso es lo más interesante que nosotros vamos a tener en la materia de anatomía y fisiología. De alguna manera, pues si ustedes se remontan al ejemplo que habíamos puesto entre semana por ahí cuando se estuvo elaborando la imagen de las sandías, ¿qué me pueden decir en relación a la anatomía? ¿Qué características se acuerdan que ustedes describían cada una de las características que tenía esta sandía? ¿Qué se acuerdan? ¿A la estructura? Ok, ¿qué más? ¿Qué más se acuerdan de esas características que tenía esa sandía? Que era Pues cuadrada. Que era cuadrada, muy bien. Una sandía nomás, cuadrada. Okay, Sus deformaciones. que tenía deformidades, ajá. ¿Qué más? Que aunque no fueran la misma, todas tenían las mismas características, ¿no? Eran de color verde, tenían unas manchas un poco más oscuras, pero al final de cuentas no dejaban de ser sandías. La anatomía es eso. La anatomía significa que todos los seres humanos vamos a ser iguales en diferentes proporciones, en diferentes dimensiones. Lo vemos, por ejemplo, con pacientes pequeños, que son pacientes pediátricos, pacientes adultos mayores. Entonces, todos tenemos una anatomía y una estructura completamente idéntica. No igual, aclaro, porque todos somos completamente diferentes. Aunque seamos gemelos, ¿alguien de aquí tiene gemelos? ¿O son gemelos? No, ¿No? No. ¿O algún conocido que No. tenga que conozca algunos gemelos? Tengo unas Sí. hermanas gemelas. ¿Tienes hermanas gemelas, Sí. Neri? Ok, y platícame cuál es la diferencia entre una y la otra. Pues su forma de ser, físicamente parecen muy iguales, pero sí tienen una que otra cosita que sí se distingue de una a la otra. Yo puedo decirte que lo único que podría decirse que tienen de diferente es el nombre, nada más. Es lo único, ¿no? Porque de ahí en fuera completamente todas las cosas parecieran ser iguales, porque son gemelas, pero hay una diferencia anatómica muy importante. Eso se le va a quedar de tarea. Quédeseles viendo, aunque parezca que se las quiere comer con la vista, pero quédeseles viendo y va a haber muchas diferencias anatómicas, aunque sean exactamente o literalmente iguales.
Esa es la cuestión de la anatomía, que nosotros aprendamos a diferenciar cada una de las partes que se consideran normales y las que no se consideran anormales dentro de lo que es anatómicamente normal o lo que nosotros deberíamos de considerar como normal. Y por otro lado, bueno, pues para apoyar el trabajo de los anatomistas y de ustedes enfermeras y que también en un momento determinado sepan reconocer o distinguir, tenemos diferentes subdivisiones de la anatomía. Es decir, vamos a apoyarnos de diferentes campos de la ciencia para poder comprender cada una de las estructuras de nuestro cuerpo. Por un lado tenemos la anatomía de superficie. Dice que es el estudio de la forma, es decir, la morfología, y las marcas de la superficie del cuerpo. Si yo, por ejemplo, les pusiera una imagen en la que les solicito que se imagínense un bebé de 5 meses de edad, que les toca cambiar el pañal y que se les ocurre voltearlo, es decir, acostarlo boca abajo, y le observan sus pompis. ¿Qué les llamaría la atención de sus pompis? Que siempre tienen un moretón, siempre me ha llamado la atención eso. Ok, que tienen un moretón, muy bien. Ese moretón se llama mancha mongólica y es característica genética de nacimiento de todos. Muy bien. ¿Qué otra Perdón, cuestión? no lo escuché, ¿cómo se llama? Esa se llama mancha mongólica. Esa es una característica genética de todos. Hay personas que incluso en la edad adulta todavía la tienen, ¿eh? Hay personas. ¿Qué otra cuestión les llamaría la atención de sus pompis de ese bebé? La flacidez que pudieran llegar a tener. Ok, lesiones, me parece bien, pero si nosotros nos damos cuenta, recuerden que debajo de los glúteos se forman unos pliegues cutáneos. Es como decimos nosotros, los tiene bien redonditas, ¿no? Tienen una forma. Ah, pues, ¿qué pasa cuando nosotros vemos que esa simetría no es normal? Hay unas personas que tienen una pompi más abajo que la otra. ¿Y esto por qué? Porque pueden tener un defecto que se llama luxación congénita de cadera. Entonces, superficialmente ya no hay una estructura anatómica normal. ¿Para qué me puede servir la estructura o la anatomía de superficie? También para evaluar algunos problemas médicos que podemos tener. Por ejemplo, si les llega un paciente adulto con quemaduras, lo primero que ustedes como enfermeras es evaluar cuál es la cantidad de superficie corporal quemada. Ejemplo, si se quema con agua caliente en la región del tórax, tiene un porcentaje. Qué padre es escuchar que la enfermera dice, oiga doctor, tengo paciente masculino, paciente femenino, refiere que el día de hoy estaba cocinando, tuvo un accidente en el cual consistió que se le derramó líquido caliente en el pecho y tiene 9% de la superficie corporal quemada. Y el médico se va a quedar así, te lo juro. ¿Por qué? Porque evidentemente ustedes están determinando la magnitud de una lesión. Y evidentemente todo esto tiene que ver con la superficie corporal. Los anestesiólogos, por ejemplo, cuando les van a poner anestesia a sus pacientes, tienen que saber el peso y la talla para calcular la superficie corporal y determinar qué tanta anestesia deben administrarle a su paciente. Esa es la realidad. Esos serían como que dos ejemplos muy claros de lo que vamos a ver con la anatomía de superficie. Tenemos anatomía gruesa, es la anatomía macroscópica. Esta definitivamente todas la desarrollamos al 100%. ¿Por qué? Porque es lo primero que vemos, ¿no? Vamos al mercado, vamos a comprar fruta, vamos a comprar carne, vamos a comprar algo y lo primero que vemos pues, es que esté bien, ¿no? Lo mismo nosotros cuando identificamos un paciente que lo vemos estructuralmente, pues lo vemos bien o lo podemos ver anormal. Por ejemplo, si yo te digo, tienes un paciente con una fractura de mano, ¿qué es lo primero que te llamaría la atención? Que la tiene hinchada, ¿no? Ajá, que la tiene hinchada, muy bien, Diego. ¿Qué más? Que puede llegar a tener hematoma. Que puede tener un moretón, ajá, muy bien, hematoma. Ver el grosor de la Sí, es como expuesto, ¿no? Su forma no es la misma.
Exactamente. Entonces, algo que ya no es normal, nosotros lo identificamos evidentemente, es rapidísimo que lo identifiquemos. Cuando también tienen, por ejemplo, la falta de algún ortejo, por ejemplo, porque sufre una amputación, porque vemos cómo camina, porque vemos cómo se acuesta, todo esto es muy evidente para nosotros. Y en ese O como sentido, una herida mal cuidada, ¿no? exactamente digo, eso es lo que No hay nosotros vemos. gravedad. Muy bien. Y bueno, pues yo creo que queda bastante claro ese concepto de anatomía gruesa. Cuando hablamos de anatomía sistémica, hablamos entonces de todas estas, de todos los sistemas en específico de nuestro cuerpo, de qué manera se van a desarrollar, de qué manera se van a constituir para poder tener un funcionamiento normal. Por ejemplo, ustedes son un órgano, su grupo es un órgano y cada uno de ustedes son una célula. Cada uno de ustedes tiene una función bien importante en este grupo. Su objetivo va a ser culminar el primer cuatrimestre y todos van a trabajar para hacerlo. Entonces, algunas veces se tendrán que relacionar para hacer exposiciones, para hacer trabajos. Entonces, esta es la forma en la que funciona un sistema. Todo el conjunto de células, todo el conjunto de órganos trabajan de la misma forma para poder tener un mismo trabajo. La anatomía regional, que es una parte fundamental también, nos va a ayudar a estudiar las regiones específicas del cuerpo, como lo puede ser la cabeza o el tórax. Vamos a analizar descriptivamente cada uno de los componentes o de los elementos que integran cada una de estas secciones corporales. Anatomía del desarrollo. Yo creo que algo de lo que nosotros hemos tenido la curiosidad de toda la vida seguramente es saber el origen de cada uno de nosotros. Cómo de una célula tan pequeñita, cómo se hizo una célula de cuántos kilos pesan ustedes, pues imagínense de qué tamaño se hizo esa célula, ¿no? Que ahora pesa mucho, mucho, mucho. Y no es una célula, son un conjunto de células que les van a dar a ustedes la capacidad de vivir. ¿Sale? Otras regiones en donde nosotros vamos a incursionar es en el área de embriología. En la embriología, pues evidentemente como nosotros lo sabemos, somos seres humanos, nos desarrollamos, entonces el crecimiento y el desarrollo lo vamos a poder evaluar desde una parte biológica, desde una parte ginecobstétrica en el crecimiento y en el desarrollo intrauterino. ¿Desde qué momento empieza la vida humana? Desde Desde que ¿Desde qué? ¿Desde qué, perdón? desde el momento en que se embarazan de ti, la ¿no? fecundación. Desde la Desde que fecundación, exactamente. Muy bien. Ujú. No desde que se embarazan de uno, ¿no? Porque pues imagínense, ¿no? Pues, ¿qué les cuento? Bueno, pero finalmente, pues, es desde la fecundación, desde que nuestros papás decidieron tener un hijo, desde que ese huevo que se conformó de un espermatozoide y un óvulo, se empezó a formar. De esta forma nosotros vamos a ir evaluando el crecimiento y desarrollo de cada uno de nuestros órganos. Pero también cuando nosotros nos encontramos en un proceso de salud y enfermedad, los órganos también tienden a modificar su estructura. Por ejemplo, en la anatomía patológica lo que nosotros vemos es el estudio de los cambios antropomórficos que sufren los órganos cuando tienen un proceso de enfermedad. Ejemplo, cuando alguien de ustedes ya ha tenido problema de apendicitis, ¿no? No, Ahora resulta que todos son muy sanos, nadie ha tenido apendicitis. no. Yo sí. Ah, ahí está, entonces no somos todos los arroces blancos, ¿verdad? Paulina, platícame qué te dijeron de tu apéndice. No, no soy Paulina. Oh, bueno, Luz, perdón, es que no alcanzo a ver bien aquí. Ah, que estaba inflamada. Ok, nada más te dijeron, señora, su apéndice está inflamada. Y que por eso me dolía. Y que si seguía el dolor muy fuerte que me tenían que operar. ¿Y te operaron? ¿Sí o no? No, ¿Y eso? es que me inyectaron medicamento para el dolor y rápido se me quitó. Nah, ahora Porque el dolor no resulta. era muy fuerte.
Qué Una barbaridad. pregunta, ¿no el Sí. dolor, el profesor, no el dolor se agudiza y cuando empieza a agudizarse, bueno, yo lo que he escuchado que según apéndice no se tiene que medicar porque puede romperse. Exactamente. Tiene que ser una intervención más que nada urgente para que puedan retirar el apéndice. Ajá, Bueno, lo efectivamente. que yo tengo entendido. Eso es lo que me llama la atención. Normalmente cuando es un apéndice no te damos medicamento para quitarte el dolor, porque es un riesgo muy elevado el hecho de que se pueda reventar dentro de tu cuerpo. Y pues obviamente esto se tiene que resolver con cirugía. Seguramente entonces no era cirujano el que te atendió y por lo tanto a lo mejor ahí podría decirse que era algún otro trastorno de tipo digestivo y por eso con mucha facilidad se te quitó el dolor. Pero un cuadro de apéndice bien definido normalmente no se quita el dolor. Y aunque tú le pases medicamentos, que no es lo indicado, aclaro, aunque tú le pases medicamentos, es un dolor que no se va a quitar tan fácil. Evidentemente esto se tiene que complementar con estudios. Ahorita vamos a ver por allá esta parte de los estudios que nos van a apoyar y se tiene que tomar esta decisión, porque son órganos que al final del día, cuando tienen una complicación quirúrgica, se tiene que resolver quirúrgicamente. No es algo de que, ay, te doy un tecito para que se te desinflame el apéndice. O cuántas veces no hemos escuchado por ahí a nuestras abuelitas, te doy un tecito para que ya no se te formen piedras en el riñón, para que no te haga mal la bilis, para que no hagas corajes. Ya ves, por corajuda estás vomitando verde. O sea, no. O sea, realmente todo tiene un significado, un contexto. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver también la anatomía fisiológica porque también todos nuestros órganos tienen un funcionamiento. Cada uno de nuestros procesos internos metabólicos y no metabólicos que desempeña cada organismo va a tener una forma normal de ser. Ajá. Por ejemplo, un proceso fisiológico que ustedes conozcan de ustedes, ¿cuál podría ser? Los ojos, la boca. Un proceso fisiológico, aclaro. ¿Qué es lo que todos hicieron antes de entrar a clase? Desayunar. Bueno, Ir al vamos a baño. ir al baño, desayunar, que es comer, que también es otro proceso biológico. Cada uno de estos procesos, el orinar, el evacuar, el alimentarse, son procesos biológicos y todos tienen un tiempo y un momento en específico. Ahorita el café que ya se tomaron por ahí, yo creo que ya de estar empezando a hacer efecto. Entonces, en un ratitito más van a querer ir al baño. Si ustedes mañana a las 10 de la mañana se echan un taco de carnitas, pero bien grasoso con Coca-Cola para que cuaje, ajá, ¿qué va a pasar como por ahí del mediodía? Despertar. Exacto, como que ya van a empezar a tener ahí un problemita metabólico bueno, ¿no? Y con permiso, yo ahorita vengo, ¿no? Entonces vean que todo tiene un proceso, todo tiene un impacto. Y nosotros también necesitamos describir esos procesos, porque algo que ya no es normal, ya no es un proceso fisiológico normal. ¿La diarrea es normal? No. No, ¿verdad? Que hagamos como borrego, ¿es normal? No. Tampoco, ¿verdad? No. Entonces aquí es importante ver qué está pasando en estos procesos. Los abuelitos que muy fácilmente se nos estreñen y que les cuesta muchísimo trabajo evacuar porque las evacuaciones son muy duras y a veces se estreñen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ayudarle a ese proceso? ¿Sale? Y bien, Tomar agua. exactamente, aparte de tomar agua, pues yo tengo otros remedios más buenos, pero bueno. Entonces, vamos a hablar de la anatomía radiográfica. Muchas veces, todos estos cambios que no son evidentes a la vista humana, yo no los veo ahorita como son físicamente, me puedo suponer por la imagen que yo estoy viendo, pero cuando nosotros tenemos el desconocimiento de una parte de una región corporal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues en medicina nos apoyamos de estudios radiológicos para determinar qué está pasando con este paciente, qué está pasando con su organismo. Ejemplo, hace ratito les mencionaba yo, si les presento una mano fracturada, yo no sé que está fracturada,
Yo puedo suponer que está fracturada porque está inflamada, está deforme, hay hematoma, hay dolor. ¿Qué necesito ahora para comprobar efectivamente que está o no está fracturada? Una Pues Una radiografía. radiografía. Una radiografía. Exactamente. Entonces, la anatomía radiográfica nos va a permitir conocer a través de diferentes herramientas diagnósticas, como una radiografía, un ultrasonido, una tomografía, resonancia magnética, todos aquellos órganos que no podemos visualizar de manera normal. ¿Vamos bien hasta aquí con las clasificaciones o el objeto de estudio de la anatomía? Sí. Ya quedó perfectamente claro que la anatomía es propiamente estructural. Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces continuamos con nuestro siguiente concepto, que es fisiología. La fisiología como tal es otra rama de la medicina y a diferencia de la anatomía, nosotros aquí lo que vamos a poder evaluar, lo que vamos a poder entender son las funciones y procesos que se relacionan tanto en el medio interno como con el medio externo de nuestro cuerpo. Ejemplo, hace ratito mencionábamos algunos procesos fisiológicos, como era comer, como era ir al baño, como era dormir, que también es un proceso fisiológico importante, ajá, y cómo se relacionan los órganos de nuestro cuerpo para que se lleven a cabo estos procesos. Por ejemplo, en la alimentación y en la evacuación, ¿qué órganos están relacionados entre sí? El estómago. Intestinos, Intestino. ¿qué Todo el más? aparato Los digestivo. intestinos, el estómago. Ok, jugos digestivos, por ahí mencionaban, muy bien. Esófago. Esófago, perfecto. Boca, dientes, Esófago. lengua, esófago, muy bien. Entonces vean, todo esto tiene que hacer una función para que se pueda cumplir este proceso. Si alguien no hace su función, el proceso se altera, el proceso ya no se lleva a cabo como tiene que ser, y ahí es en donde entonces nosotros tenemos que médicamente hacer intervenciones oportunas. Entonces, en cuestión de anatomía y fisiología, nosotros tenemos que entender que el origen de la vida se debe gracias a que todas y cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo están conformadas por una unidad estructural. Y ahora sí viene la parte interesante del día. ¿Qué es lo que realmente conforma al ser humano? ¿Qué es lo que realmente mueve a la anatomía y a la fisiología como dos ramas importantes en la medicina? Por un lado, sabemos que toda la materia, todo lo que nos rodea en este mundo, está constituida de átomos, que es la parte más pequeña estructuralmente hablando de la materia. Cuando varios átomos se combinan o se conjugan entre sí, forman partículas para formar sustancias, sustancias esenciales que son para la vida. ¿Cuáles son las sustancias que denominamos esenciales para la vida? El agua. El agua, muy El bien, aire. el aire, el oxígeno, El agua, los líquidos. los líquidos, por ahí dijeron cerveza indio, ¿qué más? El oxígeno. El oxígeno, muy bien. Entonces, todas estas sustancias, pues una vez que se conjugan o que se conforman, forman una estructura muy pequeña que se llama célula. Todos nosotros como seres humanos estamos hechos de células. La célula, es pregunta de examen, es la unidad funcional del ser humano. En pocas palabras, si yo les pregunto, ¿por qué tienes vida? Gracias a la célula. Porque la célula es la unidad funcional y estructural de nuestro cuerpo. Cada una de ustedes, cada uno de ustedes, sus células desempeñan diferentes funciones y procesos. Ahorita los vamos a ir analizando poco a poco. Esto que estamos analizando, vamos a partir desde lo más pequeño para poder entender lo más grande. Es decir, nos vamos a ir a la parte más pequeña de nuestro cuerpo, que es la célula, y vamos a empezar a determinar el origen de cada uno de nuestros órganos. Ahora,
Cuando nosotros tenemos células que realizan las mismas funciones o se especializan para realizar las mismas funciones, nosotros decimos que se llaman tejidos. Los tejidos no es otra cosa más que un conjunto de células que realizan las mismas funciones. Por ejemplo, la célula que le da función y vida al cerebro, ¿cómo se llamará? ¿Cómo? Neuronas. Neurona. ¿no? Muy bien, neuronas. Entonces, las neuronas son las células o son un conjunto de células que realizan la misma función. ¿Cuál creen que sea su función de las neuronas? Procesar la información que nos da el cerebro. Exactamente. Esa es su función más importante. Y todas las células del cerebro tienen que realizar la misma función para que pueda decirse entonces que es un tejido. Cuando dos tipos de células tienen más funciones o hay más tejidos, entonces vamos a conformar un órgano. Hace ratito yo les decía que tenemos diferentes áreas o servicios en un hospital. ¿Qué áreas o servicios conforman un hospital? Urgencias. Urgencias. Perfecto. Traumatología. Quirófano, traumatología. Farmacia. Perfecto. Muy bien. Todos y cada uno de estos servicios, todos y cada uno de estos servicios que ustedes mencionan son los órganos del hospital. Imagínense que llega un paciente a urgencias y no sirve urgencias. No, señora, aquí nada más sacamos uñas enterradas. Regrese mañana. Pues como que no, ¿verdad? Entonces, todos los órganos tienen una función dentro del hospital. Cada uno de los integrantes de cada uno de los servicios son sus células. En quirófano, todas las enfermeras quirúrgicas tienen que salvarle la vida al paciente quirúrgico. En urgencias, lo mismo. En terapia intensiva, lo mismo. Y el órgano como tal funciona. ¿Por qué funciona? Porque están haciendo un proceso. Y estos órganos, cuando forman una función entre todos ellos, van a formar un sistema. ¿Un sistema qué es? Un conjunto de órganos que realizan la misma función dentro de un proceso. ¿Sí me explico? ¿Sí va quedando claro hasta aquí esto? Sí. ¿O me regreso poquito? O sea que si una cosa no funciona es como si estuviera fuera de servicio, podemos ponerlo así, ¿no? Exactamente. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si en este momento se detiene el corazón de una persona? Tiene un infarto, ¿no? Ok, tiene un infarto. ¿Qué pasa? Todos los órganos dejan de funcionar. Todos los órganos dejan de funcionar, efectivamente. La sangre deja de circular, ¿no? Exacto. ¿Pero por qué dejó de circular? Porque ya no hay nadie que la mande. Exacto, ya no hay quien bombee toda esa sangre. Lo mismo, cuando el agua, por ejemplo, en su casa no llega, ¿por qué no llega? Porque la bomba que la produce o que la manda directamente hasta su tubería no está funcionando. O porque el Cutzamala ya se vació. Esas son las dos únicas formas por las cuales no hay agua en casa. Entonces, tenemos que entender que cuando un órgano no realiza su función, todos los demás órganos disfuncionan y no se cumple un proceso. Y un sistema, por lo tanto, es ese conjunto de órganos que realizan la misma función. De tal manera que todos los sistemas que conforman al cuerpo, ¿qué sistemas conforman a nuestro cuerpo? El sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema respiratorio, Ok. el sistema digestivo. Me sentí como en misa de 7. Unos van en Padre Nuestro y otros van líbranos de todo mal.
Perfecto, no se preocupen. Yo entendí cada uno de todo lo que no se entendió, no se preocupen. Entonces, esos sistemas cuando se conforman, forman al ser humano. Un ser humano está constituido por sistemas. Los sistemas están constituidos por órganos. Los órganos están constituidos por Células. antes de las células. Por tejidos, muy bien. Y los tejidos están conformados por Células. están conformadas por Átomos. átomos, moléculas, exactamente. Células. Perfecto, vamos bien hasta aquí, nos vamos entendiendo bien. Sí. ¿Están listas para el examen? ¿Quién dijo por ahí que más o menos? Yo. todavía no. Bueno, yo también dije. Ese fui yo, ya ven. Nada más era para ver si estaban atentos. No, no es cierto. Bueno, vamos a ver. Entonces, ya una vez que nosotros conocemos el orden en el que nosotros estamos constituidos, entonces ahora sí viene la parte bien importante. Analizar la estructura de nuestro cuerpo. Este es un tema de preparatoria. Este es un tema que ya vieron ustedes seguramente hace algunos años. Y si no, no se preocupen, lo vamos a retomar, porque es importante que ustedes retomen esta parte estructural que es la célula. Mencionábamos que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Cada parte de su cuerpo le está conformada por células. Y tienen una función en específico. En específico, la célula decimos que es estructural, decíamos, porque a través de ella nosotros vamos a poder conformar cada uno de nuestros órganos y las características que tiene cada uno de ellos. Hablamos que es funcional, ¿por qué? Porque van a precisamente requerir de 3 procesos biológicos bien importantes para que realicen su función. Uno de ellos, la nutrición, la relación y la reproducción. Y esta parte de la reproducción es la parte más bonita de nuestro cuerpo. Nosotros como seres humanos, nuestro cuerpo está conformado de estas características que se pueden regenerar. Hace ratito Diego ponía el ejemplo de una herida. ¿Qué pasa con esas heridas? ¿Se quedarán así para toda la vida? No. No, se regenera. No. Las células hacen Cicatriza. esa No, porque las células se regeneran. Ok. ¿Cuáles son las únicas heridas que duran toda la vida? No sé qué. Las del corazón. No es cierto, no es cierto. ¿Cómo creen? Bueno, sí, está bien, son esas. Ok. Ok, comprendemos el concepto, ok. Entonces vean que nuestro cuerpo tiene la facilidad de reproducirse a sí mismo, al grado de que ustedes se van a reproducir posteriormente. Van a tener hijos, van a ver cómo se van a conformar estos hijos, y quienes ya tienen hijos, pues verán que ya se reproducieron y se van a seguir reproduciendo como conejos. Pero bueno, esa es una parte biológica que en las heridas, por ejemplo, nosotros vemos. La herida no se queda así, tiene que cicatrizarse. Vamos a ver que hay procesos que se pueden regenerar de manera natural, otros no tanto, pero al final del día se van a conformar o se van a constituir en ese aspecto de reproducción. Y bueno, para que esto funcione, como dicen, para que esta célula funcione, necesitamos conocer cuál es su anatomía de la célula, porque evidentemente nosotros hablamos de todos los órganos del cuerpo humano, pero también los organelos que conforman a la célula van a desarrollar funciones y procesos que le van a permitir cumplir con estas 3 funciones que ya mencionábamos. Por un lado tenemos la membrana plasmática. Este es el principal órgano de los organelos más importantes que vamos a tener, porque es precisamente este es el responsable de que se comunique la célula del interior hacia el exterior. Es decir, los nutrientes que nosotros comemos en los alimentos, ¿qué pasa con ellos? Se dividen unos Se tienen que digerir. Los absorbemos. Ok, los absorbemos como aspiradora, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos. Por ahí tiene alguien en el micrófono un poquito elevado, me escucho yo bien harto.
Bueno, no te preocupes. Por ahí te decíamos nosotros que los nutrientes que nosotros consumimos en los alimentos sí los absorbemos, pero para absorberlos tienen que pasar al interior de la célula. Hagan de cuenta que la membrana es como un policía. ¿Quién es usted? Soy glucosa. Enséñeme su credencial, por favor. Mire, aquí soy glucosa, vengo de un alimento así y así. Ah, perfecto. ¿Trae su insulina? Sí, pásele. Y pasa al interior de la célula y nosotros tenemos energía para movernos. Oye, yo soy una grasa. Ah, usted es una grasa. Usted no va para acá, usted va para la lonja. Pásele a la lonjita. Perfecto. Oye, yo soy una proteína. Ah, usted es una proteína, pues usted váyase al músculo para que el paciente parezca Pancho Pantera. Perfecto. Entonces, todos estos componentes nosotros lo vamos a filtrar. ¿Cómo lo filtramos? Gracias a la membrana plasmática, que va a permitir la nutrición y la eliminación de sustancias tóxicas que nosotros no necesitamos. En este caso, la membrana plasmática va a contener a otros organelos que se encuentran en el interior de la célula, entre ellos el citoplasma. El citoplasma no es otra cosa más que un medio acuoso en el que están contenidas todas las demás estructuras celulares, ¿vale? Es como una piscina. Ahorita, por ejemplo, todos ustedes son organelos celulares y se meten a una piscina, la piscina es el citoplasma. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Sí. El citoplasma normalmente está conformado mayormente por agua y por electrolitos, sodio, potasio, cloro, en menores o mayores proporciones, unos que otros. Al final del día van a participar en las diferentes reacciones bioquímicas que se desarrollan dentro de la célula. Vamos a ver más adelante estos procesos. Tenemos otro organelo que es el retículo endoplasmático. Y este retículo endoplasmático pues es el responsable de procesar, sintetizar y transportar proteínas y grasas constituyentes de membrana o destinados a ser importados al medio externo celular. En pocas palabras, se une al reto Bonafón nuestra célula. Empieza a sacar todo lo que ya no necesita. Yo ya no necesito esto, pues va para afuera. Lo empiezo a desechar. Pero para poderlo desechar, necesita todavía la célula de otro organelo. Este organelo es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un organizador de la circulación molecular de la célula. Como cuando nosotros docentes calificamos exámenes, vive, muere, vive, muere. Lo mismo la célula, me sirve, no me sirve, me sirve, no me sirve. Todo lo empieza a filtrar, todo lo que no necesita nuestra célula, el aparato de Golgi lo batea, lo elimina. Y finalmente, o bueno, no tan finalmente, pero sí es una parte importantísima de la célula, la mitocondria. Este es un organelo súper importante que no se les debe de olvidar, porque así como al ser humano, el oxígeno que respiramos lo procesan los pulmones, en este caso, el oxígeno que utiliza la célula para vivir, lo utiliza la mitocondria. Es el responsable de la respiración celular aeróbica. Tiene como finalidad producir energía. Cuando hablamos de la energía intracelular, hablamos de ATP. El ATP no es otra cosa más que una molécula de adenosín trifosfato. Eso es lo que significa ATP. Traducido esto en palabras médicas o en palabras al español, energía. Gracias a ese ATP, nosotros somos capaces de tener nuestras funciones y nuestros procesos de manera natural. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Bueno, ¿ya puedo hacer examen? No. No. Bueno, que vamos bien. Sí, No, pero no es que a tan mí bien. se me corta. Qué bárbaro. Si apenas son las 7:55, ¿no, güey? Y ya nos quiere hacer examen, ¿no? Sí, pues digo,
¿no? De hecho, deberíamos de tener un examen, pero bueno, yo soy buena onda y pues vean, ¿no? O sea, ya se les perdona. Bueno, la llamada está por finalizar. Les voy a dejar 3 minutitos para que reposen, digieran un poquito, hagan ese proceso de analizar las cosas. Voy a hacer el nuevo link para que podamos conectarnos nuevamente. ¿Sale? Ok. Sí, sí, Pueden está bien, tomar, profesor. Está pueden bien. tomar un Gracias. cafecito o pueden probarlo. 2 minutos y regreso con ustedes. Ok, Vale, gracias. Gracias. Ok. Gracias. Gracias. Bye. Ya estamos casi la mayoría nuevamente, ¿sale?
¿Vamos bien ahí? ¿Todos bien? Sí. Ok. Sí. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Me espero medio minutito más para que se terminen de conectar sus demás compañeros. ¿Cómo vamos bien? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? Ninguna. Sí, sí, Ya muy Lili bien. ya se está durmiendo. Todo bien. Qué barbaridad. No, bueno. Lo bueno es que está interesante, que si no imagines. Ok. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Entonces nos quedamos en la mitocondria. La mitocondria dijimos que era nuestro organelo celular más importante de la célula porque era precisamente el que se va a encargar de producir la energía y la respiración celular. Gracias a estos procesos, entonces nuestro cuerpo es capaz de producir tanto energía como moverse en su día a día, en sus actividades que desarrolla a diario. Y bueno, también tenemos otro organelo que es el núcleo, que también esta es la parte más pequeña de la célula, así como la célula es la parte más pequeña del cuerpo, la parte más pequeña de la célula es el núcleo. Y la importancia que tiene el núcleo aquí es porque en él está contenida toda la información genética que nos configura como seres humanos. Por ejemplo, el que tengan el color de cabello, que tengan el color de piel, la estructura, en este caso sus procesos metabólicos y, ¿por qué no, también las características biológicas de su organismo? Entonces, aquí sí nos interesa mucho el hecho de conocer el núcleo, porque como les menciona, lejos de conocer nosotros genéticamente cómo estamos constituidos, pues es la que le va a dar la identidad y el funcionamiento a cada una de sus células. Ella va a ser la responsable de esto, en la parte del núcleo. ¿Y qué conforma el núcleo o qué vamos a encontrar dentro del núcleo? ¿Qué otras subestructuras podremos encontrar aquí? Que se acuerden, acuérdense. Esto era de prepa, ¿eh? Era de primero de prepa. Es más, yo en el jardín de Dice niños ya lo había visto. biológicas que traemos, ¿no? Entonces Ajá, podrían traer los genes. ok. ¿Y los genes qué son? Son ADN. ADN, RN. Ok. Tiene que ver con el ADN y el ARN, que son ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, que son las bases naturales de los que está conformado nuestro ADN. De hecho, ahora que fue, por ejemplo, del monstruo de Atizapán, si vieron la noticia, ¿no? Ok, ¿qué es lo que están haciendo los forenses para identificar las características físicas de cada una de las personas que encontraron en ese lugar? El estudio del ADN, ¿no? ADN. Efectivamente, así es como nosotros podemos identificar de forma científica las características de una persona. Y bueno, pues ya que una vez que abandonamos la célula, entonces dijimos que para poder conformar un tejido necesitamos diferentes células que realicen la misma función y que tengan las mismas características. Por ejemplo, ustedes ven ahí una imagen de unas células que están ahí flotando. ¿Qué características tienen estas células? Son microscópicas. Ok, que son ¿Son rosas? microscópicas, efectivamente, que Son son del rojas, que tienen un núcleo, ¿qué más? ¿Cómo es su forma? Como hexagonal. Como hexagonales, ¿no? Pero si se dan cuenta, todas más o menos tienen ¿Hexagonal? exactamente las mismas características. No hay ni una súper grandota ni otra súper chiquita. Todas más o menos tienen las mismas características. Exactamente. Y por lo tanto, una vez que realizan la misma función, se convierten en Tejido. un tejido. En un tejido. En un tejido. Ok, perfecto. Muy bien. Y luego,
Vamos a ver que existen 4 tipos de tejido básicos que conforman al ser humano. Es decir, que existen diferentes grupos de células que se encargan de realizar funciones en específico. Si me preguntan ahora, ¿de qué tejidos está constituido el ser humano? Bueno, pues tenemos 4 tipos de tejidos. Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Esos son los 4 tejidos elementales que conforman al ser humano. Cada uno de ellos tiene subdivisiones que nos va a permitir entender la estructura de los diferentes órganos y también de los procesos que realizan. Por ejemplo, en el caso del tejido epitelial, nosotros lo vamos a ver que es de revestimiento y también glandular. ¿Por qué de revestimiento? Bueno, porque por un lado, todos nosotros tenemos en cada uno de nuestros órganos este tipo de células, tanto dentro como por fuera. Si nosotros analizamos microscópicamente una arteria, una vena, vamos a ver que encontramos tejido epitelial en la parte superior y en la parte de adentro de la vena. Entonces, esa es como que nuestra capa o nuestra mica natural que va a forrar a todos nuestros órganos. Por eso se llama tejido de revestimiento. Tenemos epitelio glandular, que son células especializadas en producir o en secretar sustancias esenciales para ciertos procesos, como en el estómago. En el estómago nosotros tenemos células epiteliales en donde se instalan muchas vellosidades que van a producir jugo gástrico o ácido clorhídrico, que es lo que nosotros llamamos. Tenemos tejido conectivo. ¿Dónde tendremos o dónde se imaginan o qué características creen que tenga este tejido conectivo? Como su nombre lo dice, ¿qué sería? ¿Perdón? Es lo que hace el movimiento del cuerpo. Ok, Areli. En el cartílago. Ok. Ok. Uniendo las articulaciones. Exactamente, Lili, muy bien. Efectivamente, el tejido conectivo se va a encargar de unir todos nuestros huesos, todos nuestros músculos, todos los cartílagos, y es el responsable de que nuestros órganos respeten el lugar que les corresponde dentro de nuestro cuerpo. ¿Alguna vez alguien se ha subido a la montaña rusa? Sí. ¿Y qué se siente cuando van en bajada? Entonces, salir. Sienten que dejan el estómago allá abajo, ¿no? Sí. Pues imagínense literalmente si esto ocurriera, pues sería gracias a que no tuviéramos tejido conectivo. Gracias a eso, pues nosotros podemos tener esos órganos en su lugar de manera normal. Tenemos tejido adiposo. ¿Quién me dice que no tiene tejido adiposo? Ya ven, todos tenemos tejido adiposo. Muy bien. Grasita, pues, tenemos lonjita, pues. Sí, Entendieron, ¿verdad? Pero bueno, ok. Bueno. Tenemos tejido muscular. Todos tenemos músculos, eso sí, definitivamente. Unos más o menos desarrollados, pero al final del día, músculos. Y tenemos dos tipos de músculo principales. Uno que es músculo liso, como llanta de tráiler, y tenemos músculo estriado, que son los que nos dan la capacidad y la fuerza del movimiento de nuestros órganos. Tienen dos características bien importantes. Ojo, el músculo liso es involuntario, es decir, yo no lo puedo controlar. Y el músculo estriado sí es voluntario. ¿Quién de aquí va al gimnasio? Hola. Jorge, ¿vas al gimnasio? Sí. Ok, Jorge, platícanos, ¿cómo has visto que han evolucionado los músculos que has desarrollado al hacer ejercicio? Empiezan a, por así decirlo, a desgarrarse y a crecer. Exacto. El músculo crece y se hace más gordito. Exactamente, como que ya somos bien Pancho Pantera, ¿no? ¿Por qué? Porque los músculos tienen esa capacidad de relajarse y contraerse de manera voluntaria.
Si yo no quiero hacer ejercicio, voy a estar como profe de anatomía, ajá, chaparrito, gordito y sin desarrollar ningún músculo, ajá. Pero si quiero ser estudiante de enfermería, entonces si me voy al gym, me pongo bien trabado y ahora sí, échenme cuántos pacientes, ¿no? Esa es la idea. Ese es el músculo que sí puedo controlar su crecimiento y su desarrollo. Hay órganos en nuestro cuerpo que hacen exactamente la misma función, ¿sale? Y finalmente el tejido nervioso. Ya lo habíamos mencionado hace ratito, sin embargo lo puntualizo. El tejido nervioso es un cuarto tipo de tejido que conforma todo nuestro cuerpo. ¿Por qué lo conforma en general? Bueno, pues porque él va a permitir, como mencionábamos en su momento también, comunicarse tanto de adentro para afuera como de afuera para adentro. O de al revés. Bueno, eso se permite comunicar en todas direcciones, ¿no? El chiste es que nosotros entendemos todas las funciones y procesos de nuestro cuerpo con relación al medio. Esa es la realidad. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Seguros? Sí. ¿Sí quedan claros cuáles son los 4 tipos de tejido? Sí. Sí. Ok, perfectísimo. Sí. Vamos a ver en el primer caso el tejido epitelial. Son células muy próximas entre sí. ¿Qué significa esto? Que son células que parecen como combi de San Pedro. Van todas bien, bien llenas y todas las células van bien pegaditas unas con otras. Como cuando el chofer te dice que te recorras porque la banca es para 6. Así literal. Así de juntas van. Ajá. Y tienen diferentes formas geométricas. Ya vimos que unas pueden ser hexagonales, hay otras que pueden ser cilíndricas, cuboides, ajá. Y lo que van a hacer es revestir todas nuestras superficies o cavidades internas de nuestro cuerpo. Las que se llaman endotelio van a estar por la parte de adentro. Y lo que se encuentra por partes externas, ¿cómo se llamará? Epidermis. Epitelio, no epidermis. Epitelio, porque estamos hablando del tejido epitelial. ¿Vale? Muy bien. En los tipos de revestimiento, es decir, en algunos lugares en donde vamos a encontrar este tipo de tejido, tenemos glándulas exócrinas, como puede ser también un ejemplo de ellos, las glándulas sebáceas. Cuando nosotros hacemos ejercicio y sudamos gracias a que existen células epiteliales que pueden producir este sudor. Ajá. Tenemos glándulas exócrinas, tenemos glándulas mixtas, como es en este caso el páncreas, y actúa como secretores de sustancias que participan en diferentes procesos metabólicos. Tenemos también el tejido conectivo, como mencionábamos. Ahí tenemos tejido conjuntivo adiposo, que es lo que está haciendo ahí la mano que está jalándole la lonja. Ajá. Ese es el tejido adiposo. Es nuestra capa entérica ante el frío. Ajá. Por eso los osos no tienen frío, porque tienen muy buen tejido graso. Ajá. Y nosotros, aunque no somos osos, pero sí tenemos capa entérica. Ajá. Tenemos cartílago como la nariz, por ejemplo, como los huesos, como la oreja. Ajá. Todos estos son cartílagos al final del día. Ajá. Y bueno, pues se encuentran entre los órganos y tejidos uniéndolos. Esa es la realidad y la función del tejido conectivo. Los vamos a encontrar ampliamente también en lo que son los tendones y los ligamentos de nuestro cuerpo. Todas aquellas articulaciones que mueven a nuestro esqueleto o nuestro aparato músculo esquelético. El tejido conectivo también adiposo son células que van a encargarse de resguardar también energía para un momento determinado. Va a haber protección de algunos órganos y es un aislante térmico natural. No necesitan suéteres en temporada de frío si tienen buen tejido adiposo, aclaro. ¿Sale? Muy bien. También vamos a ver cartílagos, como les comentaba en el caso del cartílago cricoideo, que es nosotros lo que conocemos como manzanita de Adán, para que ya también empecemos a nominar de forma correcta los órganos. No es la manzana de Adán, es cartílago cricoides. Ajá. Y bueno, pues evidentemente son partes estructurales de algunos de nuestros órganos. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como tejido conectivo. ¿Vamos bien hasta aquí en estos 3 tipos de tejido que llevamos? ¿Tejido qué, profe? Conectivo.
Ahí tenemos el tipo cartilaginoso, como el que les acabo de mencionar. Uh-huh. Y tenemos el tejido muscular. Esta es una parte bien interesante porque todos nuestros órganos en alguna parte desarrollan tejido muscular. Las células musculares, la unidad funcional del tejido muscular, se llama sarcómera. Esa es pregunta de examen. La unidad funcional del tejido muscular se llama sarcómera. ¿Vale? La sarcómera, pues, es una célula alargada y también va a recibir el nombre de fibra muscular. En su interior de esta célula tiene dos sustancias que son proteínas muy importantes para que pueda funcionar. Una de ellas es la actina y la otra es miosina. Son dos proteínas que se van a encargar de que el músculo haga esto. Esta es una célula muscular en estado de reposo. Se contrae, se relaja. Y gracias a estas fibras de miosina y de actina es que nuestro músculo puede realizar esta función. Y tenemos dos tipos en general de músculo, tejido muscular. El músculo liso por un lado, el músculo liso no es otra cosa más que las partes viscerales, es decir, lo que conforma la superficie de algunos órganos, como puede ser el corazón, como puede ser también el intestino. Y también tenemos el músculo estriado. El músculo estriado decíamos que es involuntario, lo vamos a encontrar en la mayor parte de nuestras extremidades, tórax, abdomen, glúteos, piernas, región tibial. En todos estos lugares vamos a tener músculo estriado. ¿Cuál es la diferencia entre músculo liso y músculo estriado? ¿Se acuerdan? Se los dije hace unos minutos. Que el músculo liso es involuntario y el estriado es el que le da fuerza al movimiento. Exactamente. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro cuál es el funcionamiento de estos tejidos. ¿Se han preguntado por qué el corazón late por sí mismo? ¿Por la fuerza muscular? ¿Porque es un músculo cardíaco? Porque tiene un músculo, sí, porque es músculo cardíaco, sí, pero en específico, ¿qué tipo de músculo? Es un músculo liso, ¿no? Músculo liso. Pero también tiene músculo estriado, ojo, pero mayormente su funcionalidad del corazón es gracias al músculo liso. ¿Por qué? Porque no porque tenemos se la mueven, fuerza. porque las palpitaciones se mueven solito. A ver, espérenme, vamos uno por uno. A ver, Diego, platícanos, ¿por qué piensas que es el músculo liso el que le da el funcionamiento al corazón? Porque si no se nos olvidaría y pues dejaría de funcionar. O sea, como que tendríamos que estar acordándonos todo el tiempo de estarlo moviendo, ¿no? O sea que si yo ahorita digo, no quiero que lata mi corazón, ¿deja de latir? O sea, late involuntariamente. Es un movimiento. ¿Pero por qué? Pues porque tiene que mandar sangre a todo el cuerpo, ¿no? Para que siga funcionando todo el organismo. Pues no me convence mucho, pero vamos a analizarlo punto por punto. Reina, platícanos. Porque es un músculo liso y pues todo movimiento es involuntario. Ok, es involuntario, pero ¿por qué es involuntario? Porque si no se pararía y no. Pero ¿por qué es involuntario? O sea, y tiene una razón de ser. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Ok. Sofía, la veo con ganas de participar. Platíquenos por qué. Sofía, ¿sí me escucha? No, creo que no. Bueno, Renata, la veo bien intrigada. Platíquenos por qué. ¿Por qué piensa que es No, es involuntario? es que como escucho como muy cortado, Okay. estoy así como, no escucho todo claramente y por eso estoy así como... Entonces está involuntaria usted. Hablando de... Entonces está involuntaria, bueno, no bueno. Profe, es que como tienen prendidos sus micrófonos, lo que dice usted se distorsiona por los que tienen prendido el micrófono.
Ok, Yo entonces digo un que mejor favorzote. deberían alzar la mano. Ok, entonces por favor les solicito nada más para que tengamos ahí esta comunicación abierta sin problemas, nos apoyen con sus micrófonos, quien los tengan abierto. Si quieren participar con toda confianza lo pueden hacer, nada más únicamente háganos una seña, mándenos un WhatsApp, un correo electrónico y con gusto les contestamos en menos de 48 horas. Me vi como anuncio de televisión, ¿no? Pero bueno. Ok, decimos que es involuntario porque el sistema nervioso, es un órgano tan maravilloso que precisamente el músculo liso lo controla el cerebro. Gracias a ese músculo liso, nuestro corazón late por sí mismo. No tenemos que depender de un interruptor de apágate, préndete, late más rápido, late menos rápido. O sea, no. Gracias al sistema nervioso que tiene una clasificación fisiológica, que es el sistema nervioso autónomo. Tenemos lo que es sistema nervioso simpático, como un servidor, y tenemos sistema nervioso parasimpático, ¿sale? Entonces, el sistema nervioso simpático lo que hace es precisamente estimular las fibras de músculo liso. Por eso es que nuestro corazón tiene un latido regular y toda nuestra vida. Esa es la razón por la que nuestro corazón late de manera continua. No hay ninguna situación, al menos que no sea una enfermedad, que detenga el latido de nuestro corazón. ¿Sale? Profesor. Hasta aquí. Sí, adelante. Una pregunta. Sí. ¿Es cierto que cuando estornudas para el corazón un momento? Exactamente. ¿Y por qué para un segundo o un microsegundo nuestro corazón? Bueno, porque precisamente es un lapso de tiempo en el que nuestro cuerpo carece de oxígeno. Es como si en este momento alguien le da un paro respiratorio. Se para y automáticamente el corazón también se para. ¿Por qué? Porque no hay forma de que pueda trabajar. No hay un mecanismo que lo compense. Por lo tanto, no tengan hipo ni estornuden, porque el hipo también está relacionado con este fenómeno que les comento, ¿sale? Nada de que échate salivita atrás de la oreja, que alguien te espante, que toma agua, que no sé qué, que ve con doña Chencha para que te cure de espanto, o sea, no. Entonces, todo así, vamos bien, ¿sale? Profe, era del sistema nervioso simpático y ¿cuál otro, perdón? Parasimpático. Simpático y parasimpático. Yo siempre lo asocio mucho con, como ustedes, como mujeres, sobre todo cuando vamos de compras, porque ¿qué es lo que pasa si ven una blusa bonita? Y si van con el novio, imagínense, cómpramela, bien emocionadas, ¿no? Pues sí se ve bonita. ¿Y cuánto cuesta? 2,500 pesos. Híjole, se les va la sonrisa por otro lado, ¿no? El sistema nervioso emociona, y el sistema nervioso, simpático emociona, y el parasimpático, a ver, no traes más que 50 pesos, no te alcanza, relájate, ¿sale? Entonces, eso es lo que pasa con ese sistema nervioso simpático y parasimpático. Muy bien, tenemos músculo estriado, como les comentaba, el músculo estriado como el que tenemos en los músculos del bíceps, cuando vamos a hacer gym. Bueno, en este caso yo no voy, pero todos los que sí tengan músculo, ese es músculo estriado porque tiene una capacidad de estarse ejerciendo una contracción y relajación de forma continua. Entonces, ese es el que mayor predominio tiene en nuestro cuerpo, ¿sale? Y tenemos músculo estriado en el corazón. Ahí nosotros vamos a ver una diferencia. ¿Qué es la diferencia que ven en este tipo de tejido en la imagen? Parece que uno está como que muy junto y el otro está separado, ¿no? Ok, exactamente. En este caso, en el corazón, el músculo, el tejido muscular está más pegadito entre sí, porque precisamente tiene una capacidad de relajación y contracción continua, porque maneja un volumen sanguíneo. Eso es lo que le da la forma y la estructura al tejido muscular del corazón. A diferencia de los músculos, por ejemplo, de la pierna. En la pierna nosotros vamos a ver que tenemos, cuando hacemos fuerza, cómo se contrae el músculo completo, ¿sale?
Por ahí, Sofía, la comentó su micrófono tantito, por favor, para que no tengamos situaciones de que se nos corta la comunicación, por favor. Y finalmente, tejido nervioso. El tejido nervioso, que es el cuarto tipo de tejido que nosotros tenemos. Ajá. En este tipo de tejido nosotros vamos a poder visualizar la fisiología de la comunicación de nuestro organismo, como les comentaba. Tenemos células neuronales y células de la glía. Todas son neuronas finalmente, nada más que tienen dos tipos de procesos diferentes. Las neuronas, pues por sí mismo, nos dan la capacidad de razonamiento, ajá, nos dan también la capacidad de pensamiento, lenguaje y habilidades motrices básicas. Ajá. Aquí nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el tejido nervioso que tenemos diferentes tipos de neuronas. No se vayan a familiarizar cuando les diga los tipos de neuronas. Ajá. Tenemos neuronas monopolares, tenemos neuronas bipolares y tenemos neuronas multipolares. No se familiaricen, ¿sale? Monopolares son aquellas que tienen una sola forma de llevar un impulso eléctrico. Bipolares, como un servidor, ajá, llevan y traen información de manera continua. Y multipolares, ¿qué les digo? Parecen enfermera de hospital del IMSS. Llevan y traen toda la información a todos los pisos. Entonces, imagínense cómo es el trabajo de una neurona, ¿sale? Esas son las neuronas y la clasificación fisiológica de cada una de ellas. Ustedes ven ahí, por ejemplo, la estructura anatómica de una neurona. Ven lo que es una dendrita, ajá, que son como esas pequeñas patitas que le sale a la célula. Tenemos un axón, que es la prolongación, y tenemos un núcleo, ajá, y tenemos como que otras ramificaciones que van saliendo como si fuera una raíz. ¿Sí las alcanzan a observar? Esas precisamente son dendritas que cuando tenemos un conocimiento nuevo, esto es lo más increíble de la naturaleza y de la biología humana, cuando ustedes aprenden algo nuevo, se entrelaza una neurona con otra. Uh-huh. Cuando ustedes aprenden a caminar, cuando ustedes aprenden a hablar, cuando ustedes aprenden algo nuevo para su vida, todas estas neuronas se agarran de la mano. Imagínense que mis dedos son las dendritas, se agarran de la mano y ese es un nuevo conocimiento. Dato curioso, ¿cuánto creen que pesaba el cerebro de Albert Einstein? El peso normal del cerebro de un adulto pesa alrededor de 1,3 kg a 1,5 kg. ¿Cuánto creen que llegaba a pesar el cerebro de Albert Einstein, mi tocayo? ¿Cuántos se imaginan? ¿Unos 2,5 kilos? Híjoles, todavía te falta un poquito. Para arriba. Yo también pensaba lo mismo. ¿3? De 3 kilos a 3 kilos 100 son las bibliografías que nos manejan, es lo que llegaba a pesar el cerebro de Albert Einstein. Entonces, imagínense cuánto pesará mi cerebro si era mi tocayo. No, pues el mío debe pesar como 2 gramos, yo creo, pero bueno. Bueno, realmente eso precisamente se debe a esto. ¿Por qué creen que nosotros como seres humanos durante toda nuestra vida tenemos que mantenernos activos? ¿Por qué a los adultos mayores los tenemos que poner a leer, a sumar, a restar? Porque esto le va facilitando o son ejercicios cerebrales que les van manteniendo las funciones por más tiempo. Así es que ahora ya saben, aunque se encuentren el Memín Pingüín en los puestos de periódico, cómprenlo y pónganse a leer. El periódico, lean su sudoku, que yo la verdad nunca los hago porque la verdad se me hace bien difícil. Entonces todos esos juegos pónganselos a hacer para que su sistema nervioso central pues se mantenga en activo. En contraparte tenemos las células de Schwann. Las células de Schwann son la protección de las neuronas en general. Son células que se van a encargar de darle nutrición y protección a las neuronas. Entonces tenemos células de la glía
dentro del sistema nervioso central y fuera de él, los astrocitos y las células de Schwann. Esas son las principales células de defensa y protección del tejido nervioso. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Los veo todos Sí. sorprendidos. Sí. O se pasmaron las pantallas. ¿Me lo puede repetir? Sí, claro que sí. Las células de glía o las células de la glía se les llama glía porque son células de defensa de nuestro cuerpo, en específico del sistema nervioso. Haz de cuenta como la mamá y el hijo. ¿Quién sería la neurona? La mamá. La mamá. No. El hijo, ¿no? El hijo. El hijo, ¿no? El hijo. Porque ¿quién protege al hijo? La mamá. ¿no? La mamá le da de comer, la mamá le dice, oye, ponte un suéter porque te vas a enfermar, oye, ponte los zapatos porque te vas a golpear. Entonces, la glía es la defensa de la neurona, es la que le va a dar soporte, alimentación y nutrición a la neurona. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Seguras? Sí, profe. Sí. Sí. Más seguros que maestro de anatomía. Profesor. Adelante, Diego. ¿O quién me hablaba, perdón? Jorge. Jorge, adelante. O sea que tenemos diferentes tipos de células, o sea, tenemos muchas. Y eso que apenas estamos hablando de las básicas. Estamos hablando de las que estructuralmente son las que nos conforman en general. En todo tu cuerpo vas a tener células musculares. En todo tu cuerpo vas a tener células epiteliales porque tenemos, como te decía, células que nos revisten por fuera y por dentro. Tenemos células nerviosas porque todos tenemos nervios en todas las partes de nuestro cuerpo. Y cuando digo todas, es en todas. Y también tenemos tejido conectivo. Si no, imagínate, no podríamos movernos, articular movimientos. Esto no lo podríamos hacer sin estos 4 tipos de tejido. Cuando nosotros vayamos adicionalmente viendo cada aparato y sistema, van a ver que también tienen sus células especializadas. Por ejemplo, cuando veamos la piel, que es nuestro siguiente tema, que vamos a ver la próxima clase, para lo cual ya van a tener tarea, van a ver que precisamente la piel tiene muchos tipos de células y tienen que ver precisamente con estos 4 tipos de tejido que estamos revisando. Cuando vayamos a intestino, cuando vayamos a estómago, cuando vayamos a riñón, vamos a ver todavía N cantidad de células. ¿Sale? ¿Vamos bien? Okay. Sí. No se espanten, no se preocupen. Yo también me espanté cuando vi todo esto. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que aprender, porque al final del día, cuando nosotros estamos frente a un paciente, lo que tenemos de mínimo que saber es la anatomía y la fisiología. Porque no podemos quedarnos con el hecho de decir, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le voy a hacer? ¿Y por qué le pasó esto? ¿Por qué se paró el corazón? Todo esto es lo mínimo que nosotros deberíamos de saber. Y bueno, pues evidentemente también para hacer ciertos procesos, ¿no? Pero bueno, entonces, recapitulando brevemente, decíamos que un conjunto de células que realizan una misma función conforman un tejido. Ok. 2 o Un más tejidos que realizan la misma función forman un órgano. Ok. Un sistema. Un conjunto de órganos que conforman las mismas funciones integran un sistema. Un sistema. Y el conjunto de sistemas en general conforman un órgano. ¿No? Un aparato. ¿No? Un organismo, ¿no? Un organismo, un ser humano. Todos nosotros somos aparatos, sistemas, órganos, tejidos, células y átomos. Si nos vamos a la parte más chiquitita de todo esto. ¿Va bien hasta ahí todo esto? Sí. ¿Seguros? Renata como que su cámara se pasma mucho o la veo bien paniqueada.
Pasa. La veo con ganas de cambiarse a Me paniqué derecho. que ya dije. No. La veo con ganas de cambiarse a derecho. Me veo con ganas de mugroso internet. Qué barbaridad. Pues ya no contrate Cámbiate a Easy. Total Play. Total Play es el mejor. Órale, ya propaganda. ¿Y en cuánto están los paquetes? El más barato en $4.59. Órale, perfecto, no, bueno. No, está bien, está bien. Pero a mi casa no llegan, creo. Pero bueno. Mándeme su ubicación y yo lo checo. Órale, ya ven, no te digo que aquí hasta el labón sale, no, bueno. Ok. Muy bien. Entonces, una vez que conocimos ya de manera general la estructura de nuestro cuerpo, vimos que tenemos partes bien pequeñitas que son las células, tenemos órganos que nos conforman, tenemos sistemas y tenemos un ser humano. La anatomía, entonces, en general, de cada una de estas estructuras nos obliga a que conozcamos los diferentes segmentos y regiones corporales. Cuando hablamos de diferentes segmentos y regiones corporales, ya no salió en la diapositiva. Bueno, ahorita se las pongo. Y cuando hablamos de diferentes segmentos y secciones corporales, entonces vamos a ver la forma en la que anatómicamente nos hemos dividido para facilitar el estudio. Si yo, por ejemplo, les pongo una manzana en su palma, nosotros tenemos las diferentes perspectivas en las que podemos hacer cortes a esa manzana para poder definir y facilitar algunas estructuras que nos permitan estudiar los segmentos corporales. ¿Se acuerdan? Bueno, si yo te digo, por ejemplo, en dónde está localizado el corazón anatómicamente, ¿cómo me lo responderían ustedes? A ver, vamos a ver. En medio de los pulmones, ¿no? A ver, Diego, me decías que en medio de los pulmones, ¿no? Ok, ¿quién más quiere participar? Por el Una pregunta. caja torácica. En la caja torácica. Me sonó como a programa de Bob Esponja, en la caja de la risa, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Por qué el corazón late muy lento? Bueno, no es que lata lento, todos tenemos frecuencias diferentes. Todos tenemos un proceso fisiológico diferente. Aunque anatómicamente tenemos relativamente el mismo corazón, el proceso de funcionamiento en cada uno de ustedes es normal. Por ejemplo, yo en un estado de reposo, mi corazón late súper lentísimo, vamos a 45 por hora, como combi de toreo saliendo de la base. Pero cuando, por ejemplo, vamos corriendo, se acelera el ritmo cardíaco y tiene que pasar un cierto tiempo para regresar a su estado basal, es decir, a su estado de reposo. A lo mejor en el caso tuyo, tu corazón late una frecuencia de 60, 70 latidos, pero esa es la frecuencia de tu cuerpo, de tu organismo. Tu organismo sabe cuánto ritmo cardíaco necesita para mantener todas sus funciones y procesos con vida. ¿Sale? Ahí no depende de Diosito, no depende de nadie más que de tu propio organismo. ¿Sale? Gracias. Ok, muy bien. Entonces les decía yo que ahí tenemos nosotros diferentes perspectivas para poder analizar el cuerpo humano. Lamentablemente aquí no salió una diapositiva que les iba a presentar. Me voy a salir unos segunditos. Bueno, no, mejor ya no, porque ya estamos prácticamente también sobre la hora, pero les comento, esta planimetría, ¿qué es lo que vamos a revisar? La planimetría es el corte de los diferentes segmentos corporales para poder analizar las perspectivas del cuerpo humano. Si yo, por ejemplo, ahorita me pongo en la posición anatómica funcional, la posición anatómica funcional es la que anatómicamente se define como la posición de estudio del ser humano. Se las voy a describir para que la tengan como referencia. El ser humano tiene que estar en bipedestación, si lo quieren anotar. El ser humano tiene que estar en bipedestación.
Biped, así. Bipedestación. ¿Cómo, profesor? Perdón. Bipedestación. Con la vista al frente. Con las palmas de las manos hacia el frente. Con las piernas ligeramente separadas. Con la orientación hacia los lados. Y entre paréntesis pónganle, esta es la posición anatómica funcional. Posición anatómica funcional. Se las voy a repetir nuevamente porque por ahí me comentan que tienen problemas con el internet. La posición anatómica funcional es el ser humano en bipedestación. Bipedestación. Con la vista al frente. Con las palmas de las manos hacia el frente. Con las piernas ligeramente abiertas, con orientación hacia los lados. Ya también lo escribí en el chat para que lo tengan ahí como referencia. Esa es la posición anatómica funcional. Ahora les decía yo, tenemos diferentes cortes que podemos hacer al ser humano para clasificar sus regiones corporales. Si yo, por ejemplo, suponiendo que esta es una manzana, suponiendo que esta es una manzana, este es un ser humano, la vista está al frente. Si yo le hago un corte, no sé si se alcanza a ver por acá arriba, tiene un nombre de corte coronal. ¿Está transmitiendo, profe? Estoy viendo en esta parte, no sé si se alcanza a ver. Un poquito más no se al ve frente de usted. Ok, no se preocupen, es que lamentablemente la diapositiva, no sé, por alguna razón no salió, pero de cualquier manera se las comparto en unos momentos más. En la parte de enfrente de usted para que se vea. A ver, aquí, si es como Ahí, si me pasaran, exacto. es como si me pasaran una sierra aquí, y me dividen a la mitad. Ese es el corte Coronale. Coronal. Tenemos un corte a coronal. la mitad. Corte coronal. Si viniera una sierra y me parte la mitad en esta forma, sería un corte sagital. ¿Corte qué, perdón? Sagital. Sería hacia enfrente. Así. Sí. Sagital. Sagital. Si me cortan la cabeza, sería un corte transversal. Obviamente este corte es a nivel de la cicatriz umbilical. En el ombligo, me voy a parar un poquito para que quede más claro. En el ombligo, así sería el corte transversal. Exactamente. Corte transversal. Transversal. ¿Qué, perdón, profe? Corte transversal. A la altura del ombligo, ¿verdad? De la cicatriz umbilical, exactamente.
Un ejemplo de corte transversal podría ser una cesárea, ¿no? Puede ser cesárea, sí, puede ser también un corte transversal, porque se hace exactamente, en el caso del abdomen del ¿Cervical, hombre, dijo? se realiza aquí, transversal. Y bueno, en el corte sagital que dijimos que es este, como si me partieran de aquí en medio, así, tenemos lo que es mitad derecha, mitad izquierda. No manches. ¿Hay uno que se llama parasagital o es el sagital nada más? ¿Perdón? ¿Hay uno que se llama parasagital o era el sagital? Mira, el sagital dijimos que es este, ¿no? No, perdón, el coronal. El sagital es este. Puede ser parasagital cualquier otro corte. No necesariamente tiene que ser al medio, como anatómicamente se describiría. Parasagital puede ser a lo mejor por acá. Si el sagital es aquí, parasagital puede ser por acá. Es un ejemplo. De hecho, todos estos cortes se hacen mucho en las tomografías. O sea que un médico forense aplica mucho estos cortes. Exactamente, sobre todo cuando se tiene que hacer una serie de incisiones para determinar la causa de la muerte. De hecho, en las necropsias hacen prácticamente un corte sagital, digamos casi completo, pero es exactamente desde abajo de la mandíbula hasta la sínfisis púbica. Todo eso lo abren, quitan la caja torácica para empezar a analizar y estudiar todos los órganos por la parte de adentro. Ay, Diosito. No se preocupen, todos pasamos por esta parte. Ya cuando se puedan comer una gordita de carnitas ahí enfrente, ya están del otro lado. O su sangría con una gordita de carnitas, ¿no? Para que atore bien. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Vamos a ver esto con más calma. Lamentablemente mi presentación en este punto me falló, pero se las voy a mandar completa directamente a su teléfono en unos minutos más. Entonces, no sé si quieran compartirnos qué les ha parecido. Esta es la primera parte de la introducción de anatomía. Ya en la próxima clase vamos a entrar de lleno con aparatos y sistemas. Nos vamos a ir un poquito rápido porque les comento, esto es así. Realmente vamos a tratar de echarle velocidad a todos estos procesos para que se vayan con la mayor cantidad de información posible. ¿Dudas hasta aquí que tengan? ¿Alguna situación que quieran expresar? Muchas dudas, Paulina. ¿Cuáles? Para el examen, profesor. No se preocupen. Hay una forma de pasar el examen con 10. Siento que vamos muy rápido, profe. Muy rápido. Un iPhone 12. Y les pido el 12 ¿Pero entre todos? Porque el 13 no ha salido, ¿eh? Está por salir. ¿Entre todos cooperamos y sacamos 10? Bueno, y conste que se está videograbando la clase, ¿eh? Todos van a salir en YouTube. Sí. Todos van a salir en YouTube, ¿eh? Hay que estudiar. Yo les sugiero que estudien, de veras. Prefiero 1000 veces. Se vale desconocer definitivamente, pero también se vale preguntar. Eso yo creo que ante todo es la parte importante de nosotros como profesionistas, que reconozcamos a veces que a lo mejor no lo sé, pero pregunto o tengo la duda. Entonces yo los invito a que nos compartan sus dudas. De verdad que estamos en la mejor disponibilidad de que podamos ayudarlos para que también no se queden con las dudas. Eso es lo importante también. Yo tengo una duda. A ver, vamos con... ¿Quién dijo primero? Bueno, yo, profe, estos temas los vamos a ver uno por uno o ya es general y ya de nuestra parte los podemos seguir investigando. Los pueden seguir investigando. De hecho, mi experiencia profesional, como les comento, me ha orillado a que nosotros les transmitamos lo que es lo más importante.
Si ustedes se van a la bibliografía, se van a encontrar tomos de 25,000 hojas, te lo juro, pero realmente yo te estoy hablando de lo que es más importante que tú conozcas, de lo que ustedes les van a hacer como que lo más importante que tienes que saber. Sí puedes investigarlo, puedes complementarlo sin ningún problema, o si tuvieras también alguna situación que te llame la atención, puedes compartirlo por el grupo y con mucho gusto le damos seguimiento entre todos. De hecho, el objetivo es que el grupo nosotros lo podamos enriquecer con información, con dudas constructivas, aclaro, para que nosotros también tengamos esa apertura. Ok. Sí, gracias. Ok, ¿alguien tiene alguna otra duda? Estamos en los Yo tengo una finales. duda. Adelante. Las tareas y trabajos nos las van a mandar por la página que nos dieron de Moodle, o usted nos las va a dar. Todo eso es por la plataforma. Yo nada más les aviso cuando, por ejemplo, si subo una tarea, les mando un mensaje, chicos, ya está la tarea en plataforma para que la chequen. Si hubiera alguna persona que no lo pueda checar, con toda confianza me puede avisar y yo les mando la captura para que tengan la información. Y tengo otra duda, ¿se va a utilizar algún cuaderno en especial o algo así? Pues vayan a una iglesia y traigan una Biblia porque pues vamos a tener mucha información. Entonces, para que la vuelvan a reescribir la Biblia. Ahora no va a ser las escrituras según San Pedro, sino va a ser según San Alberto. Ok, no, realmente no tengo inconvenientes con la libreta o el material que ustedes utilicen. Realmente a mí lo que me importa es que ustedes tengan el conocimiento, que tengan sus apuntes. Yo no les voy a decir si tiene margen o no tiene margen, que me lo enseñen en cámara, pues no, ¿verdad? Pero sí tienen ustedes que tener esa iniciativa de tener su apunte, su información para que tengan el sustento en sus exámenes. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Ay, profesor. No se mortifiquen, no se preocupen. Yo soy como taco de muerte lenta, poquito a poquito hasta que se asfixian solitos. Bueno. Bueno, entonces, si no tienen dudas, entonces les doy oportunidad 3 minutos para que ya se relajen, vayan por un bolillo para el susto. Y pues obviamente estamos en comunicación. Un placer conocerlos. De hecho, me gustaría organizar una dinámica, la vamos a organizar en el grupo de WhatsApp para que no perdamos mucho tiempo, porque somos 50 prácticamente. Entonces, imagínense, pues sí, nos llevamos como medio cuatrimestre aquí no presentándonos. Entonces, vamos a organizar una dinámica para que tengamos ese contacto entre todos, se conozcan y participemos. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, Sí, pues, profesor. entonces cuídense mucho, que tengan excelente día. En un momento más les envío el enlace de la clase para que puedan tener retroalimentación. Gracias. Excelente fin de semana, hasta luego. Gracias, profe. Bye. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, hasta luego. Cuídese mucho. Claro que sí, igualmente, hasta luego. Hasta luego, profesor. Me quedé paniqueada, profe. No se preocupen, por eso les dije que fueran por un bolillo. Yo tengo mucho miedo. No se preocupen, todo va a estar bien. Solo pónganse al Oiga, leer, profe, estudiar. una Sí, pregunta. adelante. No podemos, bueno, no sé si también manejen lo que es de tipo manual para ir checándolo, o no, ¿lo podemos hacer también? Sí, claro que sí, se los mando. De hecho, les mando una bibliografía en un ratito más. Se las mando también por el grupo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ok, para servirle. Buen día. Profesor. Adelante, Sofía. Sí, lo que pasa es que en mi nombre aparece como Sofía por la cuenta, pero yo me llamo Vanessa. Ok, yo me llamo Alberto, pero en realidad me llamo José. No te preocupes. Estamos bien, no te preocupes. No, es que lo digo porque Vanessa. creo que hace rato me habló y la verdad se me fue que así aparezco en la cuenta. No, no te preocupes, Vanessa. Ok. Perfecto, Vanessa, muchas gracias.
Profe, tengo yo una duda. Es que no tengo yo la página donde van a poner lo de las tareas. ¿Me la podría compartir por WhatsApp? Yo tampoco Claro la que tengo. sí, la subo, de hecho la subo al grupo general para que todas la puedan ver ahí. Ajá. Ok. Ah, perfecto. ¿Ya el día de hoy nos va a dejar tarea? Ya, Ah, ok, claro que sí perfecto. van a tener tarea y van a tener para trabajar toda la semana. Ok, profe. Todo lo vamos a subir que también es por internet, ¿verdad? En plataforma, evidentemente. Ujú, Ok, sí, profe. Bueno, gracias. ujú, para servirle. Gracias. Hasta luego, buen día. Gracias. Tengo miedo. No se preocupe, todo va a estar bien. Bueno, pues entonces ahora sí Hasta los luego. dejo, chicos. Hasta luego, buen día. Bye. Hasta luego. Bye. Bye.